Bueno, entonces les decía, la definición de valores negociables está en el artículo 2 de la ley, ¿sí? Habla que los valores negociables son todos aquellos títulos, valores emitidos, tanto en forma cartular, así como todos aquellos valores incorporados a un registro de anotaciones en cuenta, incluyendo en particular los valores de crédito o representativos de derechos crediticios o creditorios, las acciones, las cuotas parte de fondos comunes de inversión, los títulos de deuda o certificaciones de participación de fideicomisos financieros o de otros. Bueno, después te leen bien toda esta, digamos, hay distintas opciones, digamos, como para negociar en el mercado de capitales, ¿sí? O sea que en el, valores negociables se consideran todos aquellos, pueden ser títulos, también pueden ser acciones, pueden ser cuota partes de fondos comunes de inversión, pueden ser también títulos de deuda, ¿sí? Que se negocian en el mercado de capitales, ¿sí? También habla de que quedan comprometidos dentro de este concepto de valores negociables los contratos de futuro, los contratos de opciones, ¿sí? Los certificados de depósito de plazo fijo, algún tipo de certificado de depósito de plazo fijo, ¿sí? O sea, los que se puedan admitir como negociables, ¿sí? Bueno, todos ellos que puedan ser susceptibles de negociación secundaria en mercados. ¿En qué mercado? En los mercados de capitales, que es el ámbito donde se ofrecen públicamente estos valores negociables u otros instrumentos previamente autorizados para que a través de la negociación por agentes, que son los comisionistas, ¿sí? Habilitados, el público realice actos jurídicos, todo ello bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores. Bueno, un valor negociable es un instrumento habitual en las finanzas con que su poseedor puede operar en estos mercados, ya sea de compra o venta de valores. Dentro del concepto de valor negociable se encuentran destacados ejemplos de activos financieros, como pueden ser acciones y obligaciones, ¿sí? Entonces, sus propietarios o poseedores tienen la capacidad de venderlos en los mercados bursátiles a determinados precios, que son las cotizaciones, es decir, este tipo de instrumentos financieros son susceptibles de protagonizar actividades económicas lucrativas y especulativas, que es, digamos, la condición para ser considerados inversiones, ¿sí? Dentro de la contabilidad. Los valores negociables cuentan con carácter intrínseco de propiedad. Cada titular es poseedor de una serie de derechos, ¿sí? De propiedad y capacidad de decisión sobre sus carteras de valores. Además, un valor de este tipo puede ser tanto público como privado, dependiendo del origen del ente emisor, ¿sí? Por ejemplo, una acción de una compañía, cualquier tipo de acciones que cotizan en bolsa, es un título privado, y una compañía de telecomunicaciones o un título de deuda, por ejemplo, el título de deuda de la nación, es un título de deuda pública. Bueno, las características de un valor negociable, los principales rasgos es que se pueden identificarse tipos de activos, ¿sí? Que son los siguientes. Perdón, los principales rasgos, las principales características con que pueden identificarse estos valores negociables son los siguientes. Es que el precio de estos valores es volátil, se experimenta cambios, ¿sí? Que dichas variaciones dan sentido a la existencia de los mercados financieros. Las fluctuaciones dan lugar a la rentabilidad relativa de la inversión, ¿sí? O sea, con estas fluctuaciones es lo que la empresa espera, ¿no es cierto?, la ganancia o la rentabilidad al comprar y vender en distintos momentos. Al contrario de lo anterior, también es posible que tenga lugar un riesgo, ¿sí?, en las pérdidas económicas. Todos son instrumentos intercambiables y con lo que es posible operar por medio de compra-venta. Su titularidad es intercambiable, o sea que no tienen una titularidad fija, ¿sí? Al mismo tiempo es liquidable si la contraprestación se realiza en forma de dinero. Deben contar con permanente y exhaustiva vigilancia de la entidad reguladora, ¿sí? Así como los organismos reguladores del mercado, que eviten la especulación financiera indebida. ¿No? Estas son las características de los valores negociables. Lo más importante tiene que ver con el grado de su posible negociación o comercialización, ¿sí? Tienen una demanda pública, son fáciles de convertir en dinero en efectivo. Para que un valor sea verdaderamente negociable, debe tener dos características básicas: un mercado fácil, con amplitud y capacidad para reducir al mínimo la cantidad de tiempo necesaria para convertirlo en efectivo, es decir, en este caso el mercado de valores, y la probabilidad de pérdida de su valor, ¿sí?
ya que si el precio de mercado que se recibe al liquidar un valor se desvía significativamente del monto invertido, este no sería atractivo. Aquí diferenciamos entre valores negociables de renta variable o instrumentos de patrimonio, títulos de rentas fijas o representativas de deuda. Bueno, y después tenemos que identificar, que esta es la parte más importante en cuanto a la evaluación o medición periódica, es que se clasifican inversiones financieras atendiendo al destino que se les vaya a dar al activo. Si son inversiones mantenidas hasta su vencimiento, van a tener un tipo de comportamiento. Si son activos financieros mantenidos para negociar, ¿sí? O si son activos financieros que ya están disponibles para la venta, ya la empresa ha decidido la venta. En el caso de las inversiones mantenidas hasta el vencimiento, tenemos una medición inicial que se incorpora al valor de cotización más los gastos que demanda su adquisición, ¿sí? Tales como comisiones de agente de bolsa. En el caso de los títulos que posean intereses corridos, que vimos, creo que hablamos en la clase pasada, los intereses corridos o los cupones adheridos, es decir, no pagos, todavía, es decir, no exigibles, es decir, que se devengaron los intereses al momento de la compra, pero todavía no son exigibles, se deben excluir del valor de la inversión, es decir, segregar, ¿sí? Considerar por un lado el crédito y por otro lado la inversión, y presentarse por separado, dice, como intereses corridos a cobrar. Este es el crédito, ¿no? Intereses corridos a cobrar. Luego la medición periódica es importante en tener en cuenta la intención del ente con respecto a estos bonos o bienes, valores negociables. Si se conservan al vencimiento de RT17, dice que se miden a la medición original, adicionando los intereses devengados según la TIR determinada al momento de la medición original, menos las cobranzas efectuadas, y de existir cláusula de actualización, se deberá también tener en cuenta la indexación de estas partidas. Si existe la intención de realización, es decir, de comercialización, de venta, se los va a medir a su valor neto de realización en la medida que se lo considere como un valor razonable en el mercado. Si son activos financieros mantenidos para negociar, vamos a tener en cuenta la medición inicial de tales adquisiciones, de la misma manera que la anterior, ¿sí? Valor de costos más todos los gastos necesarios. Y la medición periódica, según la RT17, el punto 5.6, se los va a medir a su valor neto de realización, siempre que estos activos financieros sean mantenidos para negociar, en la medida que se considere un valor razonable. Cuando tenemos algún tipo de valor negociable en dólares, obviamente lo tenemos, acá está la norma, pero es bastante obvio que lo tenemos que transformar a la cotización al cierre, ¿sí? Bueno, esto es lo que vimos en cuanto a evaluación, ¿sí? De valores negociables. Y más o menos como para dejar en claro todo el tema de las inversiones, ¿sí? Los valores negociables podemos también entenderlos dependiendo del tipo de valores que se trate, como acciones, o sea, asimilables a acciones con cotización, ¿sí? Entonces se van a evaluar de la misma manera que vimos para las acciones con cotización o sin cotización. Y en el caso de ser valores negociables, por ejemplo, en títulos públicos, se van a evaluar de la misma manera que los títulos públicos. Bueno, acá al final esta parte de validación del rubro, ya la habíamos visto. O sea, yo le incorporé ahora la parte de evaluación. Y la última parte de evaluación, perdón, validación del rubro al cierre, ya la habíamos visto, así que con esto terminaríamos así tipo medio rápidamente la parte de inversiones. Si alguien tiene alguna consulta, yo voy a ir buscando el otro PowerPoint de bienes de uso para arrancar ya con bienes de uso.
Bueno. ¿Vamos con bienes de uso entonces? Porque esto no... Profe, práctica de inversiones, ¿vamos a hacer algo? Sí, después. En realidad, quiero avanzar con bienes de uso porque eh, estamos como un poco atrasados, digamos, en cuanto a la planificación. Y después vamos a ver la práctica de inversiones. Profe, ¿Sí? una consulta. Sí. ¿Sabe más o menos la fecha de examen? Estaba en la planificación, en el aula virtual en la planificación están las fechas. En este momento no me acuerdo si Facundo o Santiago se pueden fijar en la planificación, así yo no pierdo tiempo buscando. Ok, ok. Ahora me fijo. Bueno, Gracias, profe. Bueno, vamos con bienes de uso entonces. Descripción del rubro. Bueno, en el rubro bienes de uso se incluyen aquellos bienes tangibles que se utilizan en la actividad del ente y que no están destinados a su venta habitual. También se consideran bienes de uso aquellos que estén en construcción, tránsito, montaje y que reúnan las características antes referidas, ¿sí? Y también se consideran bienes de uso los anticipos efectuados para la compra de dichos bienes. ¿Qué caracteriza a un activo para que pueda ser considerado bienes de uso? Que sea Hola. utilizado en la actividad principal de la sociedad y no estén destinados a la venta. La venta habitual, exactamente. Tampoco tienen que estar destinados a la inversión, como vimos recién, ¿sí? Si no, no estaría dentro de bienes de uso, estaría entre inversiones. O sea, eh, ac- acá habla de que no esté destinado a la venta, o sea, que no sean bienes de cambio, pero tampoco van a estar destinados a, por ejemplo, a su arrendamiento, ¿sí? Pues en ese caso estarían en inversiones. ¿Qué otra característica? No se agotan con el primer uso. Bien, no se agotan con el primer uso, entonces su vida útil es limitado. Ilimitada. Prolongada. No, no es ilimitada, es prolongada. Porque es Más. superior a un uso. a un uso, no, Al primer año. superior a un ejercicio económico, ¿sí? Estoy Su de vida acuerdo. útil tiene que ser superior a un ejercicio económico. Porque si no se agotan con el primer uso, como por ejemplo una virome, ¿sí? No se agota en el primer uso. La puedo usar un montón de tiempo y no se agota, pero tampoco es considerado un bien de uso, porque se supone que no tiene tampoco una vida útil superior a un año. O sea, puede ser que sí, depende de cuánto la cuides y en qué lugar trabajes. Pero bueno, las características entonces dijimos que sean utilizados en la actividad del ente, que tienen una vida útil superior a un año, un ejercicio económico, y acá habla todavía, porque esto no se cambió, ay, perdón, de bienes tangibles. Ah, si yo toco acá me voy a cualquier lado. Bueno, no los puedo tocar. Bienes tangibles, ¿sí? Todavía no se modificó la resolución, pero sí hay consenso en entender que ya existen bienes de uso que no son tangibles, ¿sí? Que son todo lo que es software, también se puede considerar bienes de uso y no está comprendido como tangible, pero igualmente puede ser bienes de uso. Bien, acá están las características, yo no le quería mostrar antes de preguntarles un poco. Bueno, pero acá están, bienes tangibles, objeto de ser utilizado, no se hayan destinado a la venta, y su vida útil excede el ejercicio económico. Cuentas involucradas. Bueno, cuando hablamos de un rubro, como en este caso bienes de uso, vamos a considerar las cuentas involucradas porque, bien, seguimos entonces, entonces la idea es terminar bienes de uso y tomar un primer parcial de teoría. ¿Sí? Les avisamos ahora en breve la fecha. ¿Y ahí? Entonces, cuando hablamos de bienes de uso, tenemos que tener en cuenta las cuentas involucradas que vamos a realizar la auditoría.
Dentro de las patrimoniales tenemos todas las cuentas que pueden tener el rubro de bienes de uso, muebles y útiles, maquinaria, equipo, instalaciones rodados, ¿sí? Y sus regularizadoras, que están acá, las amortizaciones acumuladas. Y de resultados tenemos todas las relacionadas con las amortizaciones, los resultados de venta de bienes de uso, en el caso de que existieran ventas en el ejercicio, y los cargos por obsolescencia que pudiéramos tener en bienes de uso. O sea, es bastante sencillo, digamos, analizando nomás qué es lo que hay dentro de un estado, perdón, de un anexo de bienes de uso, podemos relacionar las cuentas involucradas. Las normas de evaluación y exposición, bueno, en principio los bienes de uso se evalúan al costo original acumulado, es decir, el costo necesario para poner en condiciones de ser utilizado, incluye, por ejemplo, fletes, seguros, insumos directos e indirectos. ¿Por qué acumulado? Porque bien sabemos que todo lo que se fue agregando como mejora, ¿sí? Se fue agregando, acumulando al valor original. Entonces podemos tener un valor original más gasto necesario y la activación como bien de uso, y después a lo mejor en un periodo posterior mejoras a ese bien que ya existía, entonces este costo original se va acumulando. Reexpresado en el caso de que exista ajuste por inflación, de acuerdo con el índice de precio, menos la amortización acumulada. Esa es la evaluación de los bienes de uso. La resolución técnica, bueno, me molesta esto que no se ve al principio, pero bueno. Después ustedes lo pueden ver cuando descargan el PowerPoint, bien dónde está esta sección de la resolución técnica. Habla de su evaluación al modelo de costo, ¿sí? Su medición contable se efectuará el costo original menos la depreciación acumulada. Las erogaciones posteriores al reconocimiento inicial de un activo se incorporarán como un componente de esto, o sea, acá se está refiriendo a las mejoras. Y acá, en este punto, me define, digamos, las características que tiene que tener el gasto o el desembolso para constituir una mejora, ¿sí? El desembolso constituye una mejora y es probable que el activo genere ingresos netos de fondo en exceso a lo originalmente previsto, ya sea por... Y acá están las características las 4 características para que el desembolso o el gasto pueda ser considerado mejora. Que aumente la vida útil estimada del activo respecto de la vida útil original, aumente la capacidad de servicio del bien de uso, mejora en la calidad de la producción, ¿sí? Es decir, por ejemplo, una maquinaria que permite lograr un producto de mejor calidad, o permita una reducción de los costos de operación. Estas son las 4 que define la norma. Pero de cualquier manera, y aunque no esté enunciado acá, un desembolso que aumente el valor del bien, el valor final del bien, también se puede activar como mejora, ¿sí? Luego tenemos, nos dice la norma, que cuando las erogaciones se originen en tareas de mantenimiento o reacondicionamiento mayores que solo permitan recuperar la capacidad de servicio del activo para lograr su uso continuo, pero una medición confiable indique que toda la erogación o parte de ella es atribuible al reemplazo o recondicionamiento de uno o más componentes del activo que el ente ahí identificado, la depreciación inmediatamente anterior de dichos componentes no haya sido calculada en función a la vida útil del activo de los cuales ellos forman parte, sino su propio desgaste y agotamiento, y a los efectos de reflejar el consumo de su capacidad para generar beneficios que se restablece con las mencionadas tareas de mantenimiento. Bueno, terminen ustedes después de leer el párrafo, pero estos son los 2 incisos, ¿sí? Que nos dice la norma de qué sucede con las erogaciones posteriores a ese reconocimiento inicial, ¿sí? O constituye una mejora, o podemos tener erogaciones que se originen en tareas de mantenimiento o reacondicionamiento que me permitan recuperar la capacidad de servicio. Bueno. Bueno, acá la norma después, no sé por qué está cortado ahí, pero seguramente viene en una firmina posterior,
La primera opción es la evaluación al costo menos la depreciación acumulada. La alternativa de evaluación que plantea la norma es la evaluación por su valor de revalúo técnico. Así que eso lo vamos a ver más adelante bien concreto con la norma específica. Bueno, comenzamos con los procedimientos sustantivos dentro del rubro, ¿sí? A partir de los saldos de inicio del ejercicio, vamos a seleccionar bienes a ser inspeccionados físicamente en ocasión del inventario físico de bienes de cambio, o sea, en la misma fecha se refiere por lo general. Controlar su inclusión en los registros auxiliares de la sociedad al cierre y que su vida útil resulte razonablemente en relación a las condiciones en las que está el bien de uso y su futuro uso estimado, ¿sí? Bueno, vamos a ir por partes. En principio, entendemos que el rubro bien de uso es un rubro acumulativo, ¿sí? La circunstancia particular de ser un rubro acumulativo hace que en el rubro bienes de uso tenga una característica especial para el auditor cuando es su primera auditoría, ¿sí? Cuando es la primera auditoría que vamos a realizar sobre el rubro bienes de uso, estos saldos al inicio del ejercicio tienen que estar también correctamente auditados, ¿sí? Mientras que si es una auditoría sucesiva, es decir, yo ya fui auditor en el ejercicio anterior y vuelvo a ser auditor en este ejercicio, los saldos al inicio ya fueron auditados por mí y solamente tengo que verificar qué es lo que pasó durante el ejercicio. Entonces me dice, a partir de esos saldos al inicio, voy a seleccionar algunos bienes, ¿sí? Al azar o por muestreo, y sobre esos bienes vamos a hacer inspecciones oculares. Por lo general dice en el mismo día o al mismo tiempo que hacemos el inventario físico de bienes de cambio. ¿Por qué? Porque normalmente no estamos físicamente en la empresa que estamos auditando, sino que se concertan entrevistas para la auditoría. Entonces, por lo general se utiliza la misma ocasión de la inspección física de bienes de cambio. Con respecto a estos bienes que hemos seleccionado, ¿sí? Para la inspección ocular, vamos a controlar la inclusión de estos bienes en los registros auxiliares de la sociedad al cierre, ¿sí? Y también vamos a considerar el estado general de esos bienes de uso para entender si resulta razonable la vida útil que le queda, ¿sí? Es decir, su futuro estimado, y las condiciones de uso en cuanto a, por ejemplo, si el bien está obsoleto, si está en condiciones, si necesita algún tipo de reparación adicional, ¿sí? Más allá del mantenimiento. Vamos a obtener de la entidad auditada un resumen de la evolución de las cuentas del rubro desde el inicio hasta el cierre del ejercicio. En este resumen, ¿qué es lo que nos va a mostrar la entidad? Nos va a decir cuáles son los bienes de uso que se dieron de alta en el ejercicio, cuáles los bienes de uso que se dieron de baja en el ejercicio, las bajas, motivo de qué fueron, si fueron motivos de venta, o motivos de obsolescencia del bien de uso, o motivos simplemente que se dejó de utilizar, aunque no esté obsoleto, o que se dejó de utilizar y está destinado a la venta, ¿sí? Ese es el resumen que nos va a dar la empresa. Así también en ese resumen nos va a incluir las mejoras que se hayan hecho y que se hayan activado en las cuentas del rubro bienes de uso. A partir de ese resumen, nosotros como auditores vamos a realizar las siguientes tareas. Primero, siempre hacemos la comprobación matemática, es decir, las sumas de ese resumen obtenido. Cotejar los saldos iniciales con los indicados en los papeles de trabajo del año anterior, ¿sí? O sea, vamos a ver nuestros papeles de trabajo del año anterior, los saldos validados al cierre del ejercicio anterior, los estados contables del ejercicio anterior, y vamos a comprobar con los saldos iniciales de este ejercicio. ¿Sí? Seleccionar las altas significativas del ejercicio y analizar su respaldo documental. Determinar si han sido adecuadamente aprobadas y verificar que no incluyan montos que deban considerarse gastos. Bueno, esto es lo que vemos en los ejercicios prácticos, ¿sí?
las nuevas altas de bienes de uso, si fueron correctamente activadas, es decir, si se activaron los gastos necesarios, si no se activaron incorrectamente impuestos, ¿sí? Que se hayan segregado los componentes financieros implícitos, todas estas cuestiones que vimos, por ejemplo, para bienes de cambio en cuanto al valor de incorporación, también lo vamos a ver para bienes de uso. Para ello vamos a seleccionar las altas significativas, ya sea de nuevos bienes de uso como de mejoras. Controlar el detalle de las bajas con el contenido de las actas de directorio, asambleas y otra documentación. Bueno, esta es una pregunta que siempre suelo hacer en los exámenes. Cuando una empresa decide las bajas de bienes de uso, sobre todo de bienes significativos, ¿sí? No así si es una silla o una repisa, quizás una impresora, una computadora, últimamente ya no son bienes de alta necesidad en la empresa. Entonces, no necesariamente esos bienes menores van a tener un detalle en las actas de directorio. Pero sí los bienes más significativos es el directorio o la asamblea la que va a decidir la baja, la venta, la desafectación, ¿sí? O sea, es decir, si la empresa dice tenemos un bien de uso destinado a la venta, bueno, esa decisión de venta tiene que estar asentada en actas de directorio o de asamblea. Luego vamos a analizar las bajas significativas, prestando atención al monto, el valor original, a los revalúos que se hayan efectuado al bien, a las amortizaciones acumuladas de baja. Es decir, vamos a hacer un recálculo de su valor residual antes de la venta y la determinación del resultado por venta de bienes de uso, ¿sí? Asimismo, asegurarse que se hayan contabilizado los eventuales ingresos relacionados con las bajas, es decir, la venta de bienes de uso, y en caso de ser bajas sin ingresos correlativos, inspeccionar los niveles de amortización. Bien, o sea, lo que vamos a ver por cada baja significativa es analizar, digamos, el bien de uso que se vendió en cuanto a lo que estaba contabilizado en el patrimonio como valor de incorporación al activo, así como de su cuenta regularizadora, amortizaciones acumuladas. Vamos a hacer un recálculo de ello, teniendo en cuenta situaciones como, por ejemplo, les digo cuáles suelen ser los principales errores. Muchas veces se amortiza el último ejercicio cuando la modalidad de amortización es año de alta y no de baja. Ese puede ser un error bastante común. Otra cuestión es que no estén correctamente amortizados todos los años que estuvo la vida útil en la empresa. Otra situación es que no se haya cargado al valor del bien las mejoras, ¿sí? Entonces, a veces pasa de que se da de baja el bien principal, pero no se da de baja la mejora porque se activó incorrectamente en otra cuenta, ¿sí? Situaciones como esta tenemos que analizar de que la contabilización de la baja o de la venta esté correctamente calculada, ¿sí? En función a todas estas cuentas secundarias que se relacionan con la cuenta principal, ¿sí? Ustedes saben que al registrar la baja del bien de uso, tenemos que registrar la baja del bien, de la mejora que tiene que haber estado contabilizada en la misma cuenta, y también tenemos que contabilizar la baja o anular la amortización, ¿sí? Bueno, a su vez también vamos a realizar procedimientos analíticos o pruebas de detalle para verificar el monto de las amortizaciones del ejercicio. ¿Sí? Fíjense que podemos hacer, dice procedimientos analíticos, que después vamos a ver cómo son pruebas globales de amortizaciones, o podemos hacer pruebas de detalle, es decir, calculando uno por uno, o por lo menos los bienes de mayor envergadura, las amortizaciones del ejercicio. También podemos hacer una conjunción de las dos cosas, es decir, hacer la prueba analítica, ¿sí? Para todos los bienes de uso, y hacer pruebas de detalle para alguno de ellos. Determinar que no hayan ocurrido hechos durante el ejercicio que conduzcan a una reducción de la vida útil estimada de los activos fijos, o en caso extremo, su baja total, por ejemplo, cambios en la producción
que conviertan algunos bienes en obsoletos, ¿sí? En estos casos tenemos que verificar que la vida útil estimada de los bienes que están en el activo siga siendo, digamos, la que está calculada, que no haya que hacer una amortización acelerada, ¿sí? O bien la baja total del bien de uso por obsolescencia. Realizar pruebas analíticas sobre el valor neto residual, calculado por el cliente, por el ente sería. Esta es otra prueba analítica. Tenemos dos pruebas analíticas para bien de uso. Una es la prueba global de amortizaciones y la otra es la prueba global del valor residual. Analizar los anticipos a proveedores con el objeto de verificar si existen algunos pagados para la compra de bienes de uso, ¿sí? Porque muchas veces podemos llegar a encontrar en la cuenta anticipo a proveedores dentro del rubro bienes de cambio, cuando en realidad corresponde a compras o anticipo de compras para bienes de uso, que corresponde que vayan en este rubro. Revisar cargos a las cuentas de gastos de reparaciones y mantenimiento y determinar si existen ítems que deberían haber sido activados como mejoras, ¿sí? También se hace a la inversa. Se revisan los cargos de mejoras para verificar de que no hayan sido incorrectamente activados. Seleccionar saldos de obras en curso para asegurarse de que no hay partidas que deban imputarse a gastos u obras que ya estén finalizadas que deberían comenzar a amortizarse. Bueno, acá suele haber un error bastante común, ¿sí? En las empresas que tienen, que están construyendo, ¿sí? Por ejemplo, un edificio o un galpón, ¿sí? Que ya terminó la obra, pero no la pusieron, como dice, en marcha, ¿sí? No está determinada la puesta en marcha y por lo tanto no se activó como para comenzar a amortizarse. Es decir, si bien las obras en curso están dentro de bien de uso, están activadas dentro de bien de uso, pero no se comienzan a amortizar hasta que se dé ese momento de puesta en marcha, ¿sí? Muchas veces ese momento de puesta en marcha no está determinado y por lo tanto esa obra que ya está finalizada no se comenzó a amortizar. En caso que la entidad auditada haya reevaluado técnicamente sus bienes de uso, analizar la razonabilidad de su base de determinación, ¿sí? En el informe del perito evaluador. Si bien nosotros como contadores no somos expertos en todos los ítems que pueden llegar a dar lugar a una reevaluación de bienes de uso, por ejemplo, si existe una reevaluación de un inmueble, nosotros como contadores no somos idóneos en la tasación de un inmueble, pero sí vamos a verificar la razonabilidad de la base de determinación en este informe que la empresa nos tiene que brindar, el informe del perito evaluador. Exponer claramente en los papeles de trabajo cómo se ha llegado a la conclusión que el valor contable de los bienes de uso no supera el valor de mercado o de utilización económica de los respectivos bienes al cierre del ejercicio. ¿Qué es esto? Nosotros dijimos, ya lo vimos en bienes de cambio, que ningún activo puede superar su valor recuperable, ¿sí? El valor recuperable está definido como el mayor entre el valor neto de realización y el valor de uso. Bueno, utilización económica es un término que se utilizaba antes de la modificación de la resolución técnica, ¿sí? Pero bueno, quedó ese término acá. Pero en definitiva, de los dos tomamos el mayor, ¿sí? El valor neto de realización o el valor de uso. Lo que sucede es que normalmente las empresas toman como valor recuperable para bienes de uso el valor de uso en lugar de valor neto de realización. ¿Por qué? Valor neto de realización de bienes de uso es difícil de conseguir en todos los casos, o sea, en algunos bienes es fácil como los rodados, pero no en los otros, en cuanto a que no tienen un mercado efectivo, digamos, donde se consigan bienes de las mismas características usados. Entonces, por lo general, el valor neto de realización no es un valor que se tiene disponible. Entonces, las empresas utilizan para el límite del valor recuperable el valor de uso de los bienes al cierre. Como ustedes ya deben saber a esta altura, este valor de uso es un cálculo que se hace, una estimación, que se hace como una especie de cash flow entre los valores
que ese bien de uso va a generar como ingreso a la empresa y los valores que el bien de uso va a generar como gastos o salidas, ¿sí? Trayéndolo, digamos, a la fecha actual o a la fecha de la medición con una tasa descontada, ¿sí? Con una TIR. Entonces, ese cálculo es el que tiene que estar, dice acá claramente, en los papeles de trabajo para determinar si ese valor recuperable. Denme un segundo, por favor. Bueno, perdón, sigo con ustedes. Yo me quedé hablando de algo anterior. Valor de No, uso. había dicho esto, de este valor de uso, ¿no es cierto? Que la norma define como una especie de cash flow, ¿sí? Es un cálculo que hace la empresa para determinar, y la norma también habla de los niveles de comparación, es decir, si se comparan a nivel de cada bien o se comparan a nivel de grupo de bienes, ¿sí? Entonces, ese cálculo que hace la empresa tiene que quedar claramente expuesto en los papeles de trabajo del auditor, y el auditor debe hacer también una revisión, digamos, de ese cálculo del valor de uso para verificar de que no supere su valor recuperable, ¿sí? Bueno, considerar, dice, entre otros aspectos, la segregación de clases significativas de activos, ¿sí? Clases significativas como terrenos, edificios, rodados, instalaciones, maquinarias, ¿sí? Estos son los bienes de uso que mayor diferencia nos pueden llegar a generar. Evolución de las principales cuentas del rubro. Relevación en notas de los estados contables de los criterios de evaluación y amortización aplicados. Ustedes saben que en notas a los estados contables, en el rubro bienes de uso, nosotros tenemos, cuando ustedes ven la exposición en el estado de situación patrimonial del rubro bienes de uso, va a tener una nota y un anexo, ¿sí? El anexo es uno de los anexos obligatorios, que es el anexo de bienes de uso, pero además tiene que estar la nota de los bienes de uso donde explicita los criterios de evaluación y los criterios de amortización aplicados. En este caso, cuando nosotros relevamos estos criterios de evaluación y amortización en las notas de los estados contables, tenemos que verificar de que estos mismos criterios de evaluación y amortización hayan sido los aplicados en el ejercicio anterior, ¿sí? Porque habíamos visto de que cuando cambia un criterio de evaluación o de amortización de un ejercicio a otro, nosotros como auditores tenemos que verificar que ese cambio, ¿sí?, está afectando la uniformidad de criterios. Entonces, si ese cambio en la evaluación o en la amortización de los bienes de uso no está correctamente explicitado en nota de los estados contables, es en el informe de auditoría que nosotros lo tenemos que expresar, ¿sí? ¿Se entendió esto que dije o fue un trabalengua? ¿Me entendieron? Si se modificaron los procedimientos de amortización, hay que mirar para ver si hay que modificar el balance del ejercicio anterior para que sean comparativos. Y hay que explicarlo en la nota. No. Eso lo tiene que hacer la empresa, sí, lo tiene que hacer la empresa. Nosotros como auditores lo que tenemos que expresar es una opinión sobre uniformidad, ¿sí? Si la uniformidad, si es uniforme, todos los años va a ser uniforme, no tenemos que expresar ninguna opinión. Ahora, si cambia este criterio de evaluación y amortización, cambia la uniformidad, o sea, ya no es más uniforme en cuanto a el ejercicio anterior. Por supuesto, ese cambio de criterio va a dar lugar a algún tipo de diferencia. Esa situación la tiene que expresar la empresa, como vos dijiste, en nota a los estados contables para
para que puedan ser comparativos, digamos, el ejercicio actual con el ejercicio anterior. Eso lo tiene que hacer la empresa. Nosotros lo que tenemos que hacer en nuestro informe de auditoría, la opinión sobre este cambio en la uniformidad de criterio. ¿Sí? Dice la norma que si existe uniformidad, no tenemos que hacer ninguna opinión, pero si se pierde esa uniformidad, es decir, si hay un cambio en la evaluación o la amortización, entonces ahí sí tenemos que emitir nuestra opinión. Perdón, y una cosa que me faltó es que si la empresa lo expresa en nota a los estados contables, nosotros en nuestra opinión vamos a hacer referencia a esa nota a los estados contables. Bueno, en cuanto a los activos otorgados en garantía, ya sean prendados o hipotecados, lo que tenemos que verificar, en principio, por qué crédito o por qué deuda fueron otorgados en garantía, ¿sí? Verificando de que ese pasivo todavía exista, porque muchas veces el pasivo ya se terminó de cancelar y sin embargo siguen quedando esos activos como prendados o hipotecados, ¿sí? Entonces, verificar esa situación de la prenda de la hipoteca en los documentos de respaldo del préstamo, ¿sí? Y a su vez en las escrituras, ¿sí? En la escritura del inmueble. También podemos solicitar información a los registros, en este caso el registro de propiedad inmueble, o el registro de propiedad, ¿cómo es el de los rodados? Automotor, automotor, sí, se me fue la palabra. Registro de propiedad automotor o registro de propiedad inmueble, ¿sí? Pero a su vez nosotros tenemos que verificar de que esta garantía o esta restricción, también se llama, esté debidamente informada en notas de los estados contables, ¿sí? Si no está en notas de los estados contables, lo tenemos que exponer en nuestro informe. Compromisos de compra significativos u otras contingencias, ¿sí? Que hubiera sobre los bienes de uso. Transacciones con partes relacionadas. Esto es cuando existen partes relacionadas, cuando existen grupos económicos, ¿sí? Cuando tenemos inversiones BPP, tenemos partes relacionadas que podemos llegar a ser nosotros, es decir, la empresa puede ser entidad controlante o controlada o con influencia significativa. Entonces, tenemos que verificar acá las transacciones que existieran entre esas partes relacionadas. Bueno, me fui ahí al tema. Entonces, todos estos, digamos, son algunos de los procedimientos sustantivos que vamos a tener en cuenta en este rubro en particular. Ahora vamos a hacer, como vemos siempre, el cuadrito, diferenciándolo como la parte del objetivo de la auditoría, teniendo en cuenta la prueba de validación para alcanzar ese objetivo. ¿Sí? Esta relación la vemos en todas las unidades y ustedes la tienen que tener en cuenta al momento de preparar sus apuntes o material de estudio. Bueno, con respecto... Me aparece ese cosito, no me deja leer. Con respecto a integridad, todos los bienes de uso de la compañía han sido registrados, ese es el objetivo, ¿sí? Que vamos a buscar, si se cumple o no se cumple. Para ello vamos a verificar que todos los bienes incluidos en los registros del inventario permanente se encuentran registrados en el mayor general. ¿Dónde están registrados todos los bienes de uso? Dice ahí registros. ¿En qué registros? ¿En el anexo de bienes de uso? No, en el anexo están por rubros nomás. ¿Dónde están registrados cada uno de los bienes de uso? Libros contables. ¿En qué libro contable se...? ¿Inventario? Bueno. En el libro Inventario y Balance. ¿Sí? En el libro Inventario y Balance, que es uno de los libros obligatorios, tienen que estar registrados todos los bienes de uso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a cruzar, por así decirlo? El libro Inventario y Balance con los mayores de los distintos bienes de uso. ¿Sí? Para verificar que
exista este objetivo de integridad, es decir, que todos los bienes de uso que sean de propiedad de la compañía estén registrados. Además vamos a hacer una inspección ocular, es decir, en los inventarios de bienes de uso. En esta inspección ocular vamos a poder, en definitiva, determinar de que existen, ¿sí?, los bienes de uso. Después vamos a tener que cruzar con otro procedimiento para verificar de que sean de propiedad de la empresa. En cuanto a esta integridad, tenemos que tener en cuenta también la exactitud del momento de la contabilización de las altas y las bajas de los bienes de uso, ¿sí? Para ello vamos a ver de que todas las altas y bajas de bienes de uso hayan sido correctamente registradas y han sido amortizadas en la vida útil que corresponde a cada clase de activo, ¿sí? Para esto también vamos a tener en cuenta el punto que está ahí como 4, que es el corte, ¿sí? O sea, dentro de integridad, la integridad se relaciona con exactitud y la exactitud se relaciona con el corte, porque el corte me va a determinar en qué momento se contabilizaron, por ejemplo, las nuevas altas, las altas de mejora, como así también en qué momento se contabilizaron las bajas, si corresponde a este ejercicio o a corresponder al ejercicio siguiente. Bueno, siguiendo ahí la línea, con respecto a esa actitud, vamos a verificar que los movimientos de altas, bajas y amortizaciones de bienes de uso son matemáticamente correctos, que están basados en montos correctos, y cotejar con la documentación de respaldo. En este punto, no lo anoté ahí, pero ustedes pueden anotar, como prueba de validación para exactitud, podemos realizar las pruebas globales de razonabilidad de saldo, de la prueba global del valor residual y la prueba global de amortizaciones. En cuanto al objetivo de existencia, que todos los saldos registrados al cierre se corresponden con los bienes de uso que existen físicamente y que son de propiedad de la compañía, ¿sí? O sea, hacemos, como le dije, un cruce de que los bienes que están registrados existan. ¿Dónde lo vamos a ver a eso? En la inspección ocular. ¿Alguien me está...? Bueno, Manuel, te puedes retirar. Gracias. Hasta luego. Entonces, decimos existencia en una opinión ocular. Además vamos a cotejar la documentación de respaldo, revisar los hechos posteriores. Siempre es importante en todos los rubros revisar los hechos posteriores al cierre, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de existencia, de tener un bien de uso, por ejemplo, que está destinado a la venta, vamos a revisar en hechos posteriores al cierre de que esa venta se haya concretado. El cotejo de los registros contables con los auxiliares y también con los inventarios permanentes, ¿sí? En cuanto al corte, que todos los movimientos estén registrados en el periodo que corresponde, vamos a revisar la documentación de respaldo, vamos a revisar las pruebas analíticas de resultado, ¿sí? Ya lo dije 2 veces, pero les vuelvo a decir por ahí si no lo retuvieron. Cuando hablamos de pruebas analíticas, en este rubro tenemos la prueba global de valor residual y la prueba global de las amortizaciones. Valuación, los saldos de bienes de uso se encuentran correctamente evaluados de acuerdo a las normas contables vigentes. Bueno, para ello también vamos a ver el tema de la prueba global de razonabilidad de los valores residuales y de los cargos de depreciación, porque con esa prueba podemos también verificar de que al cierre estén correctamente evaluados. ¿Sí? O sea, la misma prueba me sirve para distintos objetivos. Revisión de bienes desafectados a la operatoria de la compañía, ¿sí? Bienes desafectados, obsoletos, bienes fuera de uso, ¿sí? Todo esto vamos a tener en cuenta para la evaluación. Y el análisis de recuperabilidad. ¿Qué es el análisis de recuperabilidad? Es la comparación con su valor recuperable, es decir, con el límite, ¿sí? Cuando dice ahí análisis de recuperabilidad, es la comparación de los valores a los cuales están valuados los bienes de uso con su correspondiente valor recuperable como límite al que no pueden estar valuados ningún activo por encima de su valor recuperable. Bueno, derechos y obligaciones, los bienes de uso registrados son de propiedad de la compañía
y toda restricción sobre la disponibilidad de los bienes de uso ha sido identificada. ¿Dónde se identifica? En notas a los estados contables. Entonces, todo lo que son derechos y obligaciones sobre esos bienes de uso tiene que estar identificada en notas a los estados contables. Revisión de la documentación de respaldo, ya hablamos recién de todo lo que es hipotecas y prendas. Revisión de convenios de préstamos, a efectos de determinar si existen restricciones a la disponibilidad de bienes de uso. Es decir, muchas veces podemos tener el préstamo, ¿sí? Y confeccionada la hipoteca, pero esa hipoteca no estar registrada. Y a veces puede suceder a la inversa, que la hipoteca esté identificada en notas de los estados contables, pero no relacionada, por ejemplo, con el préstamo. Puede ser que el préstamo, como les dije anteriormente, haya sido cancelado. Porque yo doy por supuesto que ustedes ya saben, ¿no?, que las hipotecas, las prendas y las hipotecas no se contabilizan, sino que se informan, ¿sí? Por eso hablan de que se hayan sido identificadas y correctamente expuestas. Perdón, me fui. Ay. Toco el mouse y se va a cualquier lado. Y en cuanto a la presentación-revelación, en realidad es otra forma de decir exposición, ¿sí? Los componentes del rubro están apropiadamente clasificados y descriptos y se expone la información que corresponde de acuerdo a las normas contables vigentes. Verificar la inclusión del anexo correspondiente en los estados contables, ¿sí? Porque es obligatorio el anexo de bienes de uso. Verificar que ese anexo de bienes de uso cumpla con todos los movimientos sucedidos en el rubro durante el ejercicio, es decir, por ejemplo, que en el anexo de bienes de uso esté visible las nuevas altas, las bajas, las bajas por obsolescencia, ¿sí? Todo, digamos, debe quedar reflejado en ese anexo de bienes de uso. Muchas veces lo que tenemos que hacer para identificar que quizás que alguna partida no se expuso ahí correctamente en el rubro de bienes de uso, hacemos el cruce de información, por ejemplo, con el estado de resultado. Si vemos en el estado de resultado una cuenta que dice resultado venta de bienes de uso, ese resultado de venta de bienes de uso se tiene que identificar con una baja en el anexo, ¿sí? Y también a la inversa, una baja en el anexo tiene que dar lugar a un resultado, ya sea positivo o negativo, en el estado de resultado. También puede aparecer el resultado por venta de bienes de uso en el estado de flujo de efectivo, ¿sí? Por ingresos provenientes de venta de bienes de uso, podemos tener el movimiento reflejado en el anexo de bienes de uso, y ese movimiento en el anexo, perdón, en el anexo de flujo efectivo, y ese movimiento en el anexo de flujo, perdón, ¿cómo estoy hoy? En el estado de flujo efectivo va a generar también un movimiento en el anexo de bienes de uso. Perdón, quiero hablar demasiado rápido y se me mezclan las palabras. Bueno, seguimos. Factores de riesgos. ¿Qué hora estamos? Me avisan cuando tenemos que cortar, ¿sí? Porque no tengo reloj acá a mano. Ya son las 7:10. ¿Y 10? Bueno, pero ¿a qué hora tienen que ir ustedes? 7:30, tienen que empezar la otra clase. Avanzamos un poquito más y después los dejo. Factores de riesgos. Bueno, omisión de activos, ¿sí? Se deben verificar que las erogaciones producidas a lo largo del ejercicio no merezcan el tratamiento de una mejora o un bien activable, ¿sí? Es decir, que por ahí se hizo la compra de algún activo que debiera corresponder como bien de uso, pero se pasó como gasto, ¿sí? O alguna activación que correspondía como mejora se pasó como gasto. Entonces tenemos que ver de que no existan omisiones de activos. Esto es uno de los mayores factores de riesgo dentro de bienes de uso. ¿Por qué? Y les explico. A las empresas les resulta conveniente cuando quieren mostrar menos ingresos para pagar menos impuestos, ¿sí? Impuestos a las ganancias. Entonces les conviene más tratar la erogación como un gasto que tratarlo como un activo,
porque si lo trato como un activo, solamente va a parar el estado de resultado una parte como amortización, mientras que si lo considero el total como gasto, eso me va a reducir significativamente el resultado del ejercicio. Por lo tanto, voy a pagar menos impuestos. Entonces, muchas veces este tema, acá, de omisión de activos, suele ser un riesgo bastante importante. Por lo tanto, todo lo que sean erogaciones significativas, nosotros tenemos que prestarle una importante atención, ¿sí? De que no haya sido, digamos, considerada como gasto cuando debiera haber sido activada. Con respecto a las amortizaciones, el riesgo de, digamos, de que existan bienes que aún se sigan amortizando, ¿sí? Cuando ya tienen un valor residual cero, o bienes que fueron dados de baja, que se sigan amortizando. ¿Por qué este es un riesgo? Porque muchas veces las amortizaciones se hacen de una manera mecánica, ¿sí? Así, bueno, el año pasado la amortización fue de 10.000, bueno, este año la amortización es de 10.000. Y nos olvidamos de que había ciertos bienes de uso que ya terminó su vida útil, o ciertos bienes de uso que los dimos de baja, y los seguimos amortizando porque el cálculo se hace de manera más bien mecánica. Entonces, este suele ser también un factor de riesgo. Existencia de bienes, verificar que los bienes activados estén en la compañía y que no hayan sido transferidos a otras empresas, por ejemplo, dentro de un grupo económico, ¿sí? Obras en curso, confirmar que sigan en ese estado, es decir, que sigan en curso, que no estén terminadas, porque de lo contrario deberían comenzar a amortizarse. La existencia de coberturas de seguro, ¿sí? Vamos a analizar las coberturas de seguro de los bienes registrables, sobre todo, ¿sí? Como bienes inmuebles y rodados, que tengan una cobertura apropiada, ¿sí? También en caso de maquinarias de gran valor, también puede ser que estas cuenten con cobertura de seguro. O puede haber una cobertura de seguro general, ¿sí? Por ejemplo, para toda la empresa. En ese caso, bueno, analizar esta cobertura de seguro simplemente no va a afectar, digamos, la exposición y la evaluación del rubro, pero sí vamos a tener una idea de, bueno, qué es lo que puede llegar a pasar en el caso de algún siniestro o alguna pérdida. En cuanto a la prueba global de amortizaciones, que les había referido varias veces, ¿sí? Les dije que era una prueba analítica, ¿sí? Se calcula, es una prueba que se calcula como para un primer cálculo en el rubro bienes de uso que nos va a servir como base para luego hacer una inspección pormenorizada por cada bien o por cada tipo de bien. Bueno, ¿cómo es esta prueba global de amortizaciones? Para hacer el cálculo vamos a tomar las amortizaciones del ejercicio anterior, es decir, el monto, ¿no? Hablamos de las amortizaciones del ejercicio anterior. A ese monto de las amortizaciones del ejercicio anterior les vamos a sumar la amortización de los bienes dados de alta en este ejercicio, siempre y cuando el método de amortización sea año de alta y no de baja, ¿sí? Menos, o sea, si le vamos a restar, las amortizaciones de los bienes que fueron dados de baja, con el mismo criterio que tuvimos acá, ¿sí? Siempre y cuando teniendo en cuenta que la amortización sea año de alta y no de baja. Entonces vamos a restarle la amortización de las bajas. Vamos también a restarle la amortización de aquellos bienes que agotaron su vida útil en el ejercicio anterior, y también vamos a restar la amortización de los bienes que se dieron de baja por obsolescencia, o simplemente porque están fuera de uso. Y eso me va a dar lugar a la amortización del ejercicio. O sea, esta es una prueba que nosotros luego vamos a comparar con el mayor de la amortización del ejercicio. Bueno, esta prueba global de amortizaciones se hace por lo general por rubros de bienes de uso, es decir, hacemos la prueba global de amortizaciones de los rubros del rubro rodados, por un lado, la prueba global de
inmuebles, la prueba global de muebles y útiles, ¿sí? Por lo general se hace por rubros esta prueba global, para determinar de que este monto coincida con el mayor de la cuenta amortización del ejercicio para ese rubro, ¿sí? Esta prueba global, cabe decir que funciona y sirve cuando tenemos el método lineal de amortización. Continúo. Algo les estaba diciendo acá. Que bueno, esta prueba global de amortizaciones se puede hacer siempre y cuando el método de amortizaciones sea lineal, ¿sí? En cambio, cuando este método no sea lineal, no vamos a poder empezar, digamos, desde la amortización del ejercicio anterior y compararla con el movimiento que puede haber ocurrido en el ejercicio. Luego tenemos la prueba global del valor neto residual, ¿sí? En este caso vamos a tomar el valor neto residual al inicio, que va a surgir ¿de dónde? ¿De dónde vamos a tomar este valor neto residual al inicio? El saldo de bienes de uso al cierre del ejercicio anterior. Claro, exactamente. Lo vamos a comparar con la línea bienes de uso en el estado de situación patrimonial, o bien si lo hacemos por rubro de bienes de uso, vamos a considerar el anexo de bienes de uso, ¿sí? Los valores al cierre del ejercicio anterior van a ser nuestros valores al inicio. Entonces vamos a tomar valor neto residual al inicio, más el valor de origen de las altas, menos el valor neto residual de las bajas, ¿sí? Todos los bienes que se dieron de baja, ya sea por venta o por obsolescencia, ¿sí? Y a ese valor le vamos a restar también la amortización del ejercicio, y eso nos va a dar igual a valor neto residual al cierre. ¿Sí? Esto también podemos hacerlo en totales o por rubros. Bueno, cortito viene a uso, parece. Bien. Vamos a dejar por acá. Después, si hay algo más que agregar, que nos queda toda la parte de revalúo técnico, lo vemos la clase que viene o la próxima. ¿Dónde estoy? Acá está. Bueno, les pediría que ustedes vayan viendo la resolución técnica. Estoy un poco confundida con los números, pero creo que es la 31, que es la que habla del revalúo técnico. Bueno, está en el aula, creo que es la 31. Santi, ¿me confirmas? Sí. 31, 32. Estoy perdida con los números. Bueno, de cualquier manera está en La el aula 32 de virtual. las NIF y la 31 está inserta en las demás, en la RT 17 es la que habla del revalúo. No, en la 21 es. ¿Cuál? La 21 era cuando la vimos. Claro, la 21. 21. Bueno, 21. Sí, Me sí. confundí de número. Yo dije que estaba medio perdida con los Sí, números. no, la 21 es. La 21, que como dijo Ricardo, o sea, es una norma que habla específicamente de revalúo, pero modifica la RT17. Así que ustedes la pueden ver incorporada dentro de la RT17, ¿sí? Como dice alternativa en cuanto a evaluación de bienes de uso. ¿Sí? O sea, cuando está hablando de bienes de uso, habla de la evaluación al costo, menos la amortización acumulada, y después da la alternativa del revalúo técnico. Me interesa que ustedes vean, digamos, la norma, para que después podamos comentar algunas cuestiones particulares en cuanto a revalúo técnico. ¿Qué más? Bien, estábamos con la tarea de glosario, esto es otro tema, ¿sí? Ya como para ir cerrando. Estábamos con la tarea de glosario, ¿sí? Algunos movimientos, no muchos, vi en el glosario, y me gustaría que todos vayan leyendo las nuevas incorporaciones de los demás, porque por ejemplo yo vi algunas incorporaciones de algunos temas que no estaban completos, ¿sí? Que no estaban bien redactados, o que están, digamos, muy demasiado escueto, digamos, la definición. Entonces lo que me gustaría que ustedes mismos
compartan o hagan, ¿cómo sería? Notas, ¿sí? A las incorporaciones que hayan realizado sus compañeros. Porque esa es la idea, que entre todos enriquezcamos este glosario, ¿sí? O sea, ustedes pueden entrar a la definición que hizo un compañero y decir, bueno, desde mi punto de vista, falta aclarar tal cosa, o falta incorporar tal cosa, o, ¿sí? Esa es la idea que entre todos vayamos bien. Sí. Perdón, voy a decir algo, corrijo. Es 31, sí, Paulina, la de revalúo técnico. Entonces me Sí, ahora mintieron ahí. está, No, por eso, es la 31, pero está inmersa en las demás, porque la 31 claro, sí, en el ¿cómo se es llama? la que No existe como, claro, modifica la modifica 9, la otras. 11, modifica la 9, la 11, la 16 y la 17, eso es lo que hace la... Bueno, es lo que, las dos cosas está, ok, perfecto. De cualquier manera, ustedes si quieren buscarla en internet como 31, les da la norma completa, ¿sí? O sea, más allá de que estén modificando las demás, ustedes pueden leer, digamos, si quieren leer solo revalúo, van y buscan la 31, que de hecho yo la puse en el aula virtual para que tengan ese tema, digamos, separado de las otras normas, ¿sí? O sea, si ustedes me dicen, no, pero yo tengo el cuerpo completo de resoluciones técnicas que viene de REPAR, bueno, la 31 va a estar, como dijo Ricardo, dentro de las modificaciones a la 17 y a otras normas también. Pero si ustedes quieren ver solo la 31, digamos que hace referencia a revalúo técnico, así como tema especial aparte, ¿sí? Entonces pueden verlo, o pueden buscarlo en Google también, resolución técnica 31 y listo. Bueno, estaba hablando del glosario entonces, ¿sí? La idea es que todos participen, que sea como una especie de foro, por así decirlo, donde vayamos incorporando distintas situaciones y después nosotros con los profes lo que vamos a ir es revisando los conceptos y en el caso de ser necesario modificándolos para que luego les quede una definición correcta y no que puedan estar estudiando o repasando con una definición incorrecta, ¿sí? Pero en principio la tarea es de ustedes, pues nosotros hacemos la revisión y la corrección. ¿Alguna pregunta? Recuerden que es una tarea, o sea que sí o sí 5 cada uno tienen que hacer, es parte de una tarea, es calificable, es necesaria para regularizar la materia, o sea, no tomen como que, no, yo esto no tengo ganas de hacer. ¿Alguna consulta? No, por favor. No, profesora. Bueno. Los dejo entonces para que ingresen a impuestos los que tienen que ingresar. Y nos vemos el miércoles. ¿Sí? Bueno, profe. Nos vemos el Bueno, miércoles. Chao, profe. Chao, hasta luego. Hasta luego. luego.